Esta palabra que yo les traigo hoy, eh, el Señor me la dio para la iglesia, para esta iglesia, específicamente para esta iglesia. No fue ni este año, ni fue el año pasado, fue el año antepasado. Y el Señor sí me dio una palabra, pero yo la recibí en mi espíritu, la compartí creo que con el liderazgo, con algunos del equipo pastoral. Yo quiero compartirla con la iglesia porque hoy tengo un entendimiento un poco más amplio de lo que implicaba esta palabra, ¿no? Porque esto fue una promesa de parte de Dios. En un momento donde no había nada, donde no había ni siquiera creo que había local, no había nada, pero el Señor en su sabiduría pues dio esta palabra. Voy a mencionarle el texto bíblico, es en Isaías 30, pero yo quiero dar esta palabra en el marco de lo que Dios nos ha venido guiando, aún a través de esta misma semana, porque por ejemplo, el día martes, estamos dando unas enseñanzas acerca de lo que es, cómo en el año 2025 nosotros podemos aprender a obedecer, ¿no? Cómo aprender a obedecer. Y de eso estuvimos hablando el día martes, que nuestra vida tiene que estar centrada en Dios, no en nosotros. Y una vida centrada en Dios es muy frágil, porque que tú estés centrado en Dios hoy no te garantiza que mañana puedas estarlo. Esto necesitamos, como dice la palabra, morir cada día a nosotros, tomar nuestra cruz y seguirle. Y esto es cuestión de todos los días. Esto no es de un domingo a domingo. Esto no es una cuestión de que yo lo hago una vez al año y listo. Esto es algo que es de todos los días. Repito, es muy frágil el mantenerse centrado en Dios. La pastora estuvo predicando hace 2 semanas atrás acerca de un rey, Asa, ¿verdad? Que en una oportunidad, lo dije el día martes, aunque no escuché la predica del día que la pastora predicó porque yo estaba en otro sitio, el día martes hablé, ¿verdad?, de que ese rey en una oportunidad se enfrentó a un ejército de 1 millón de personas, dice la Biblia. Un ejército de 1 millón de personas es muchísimo. Y el hombre se apoyó en el Señor. Y el hombre logró, a través de una oración, Dios escuchó su oración. Y el hombre no hizo nada y el ejército se destruyó solo. No hizo nada, ni siquiera el ejército salió a batalla. Dios los defendió de tal forma que no hubo que pelear. Y Dios le dio la victoria a ese rey por haber confiado en el Señor. Pero ese mismo rey, años o un tiempo después, otro ejército menos numeroso, porque dice la palabra, y el Señor cuando levanta al profeta para demandar a ese rey, dice la palabra que el mismo Dios le dice: yo no te libré hace unos días atrás o hace un tiempo atrás en otra batalla donde había más gente. No les voy a buscar las citas bíblicas, búsquenlas, pero todo eso lo dice la Biblia. Porque él en la próxima oportunidad, y aquí es donde yo quiero hablar un poco de la fragilidad que hay, en que un día podemos estar centrados y otro día no, ese mismo rey en otra oportunidad está siendo amenazado y va a buscar alianza. Y busca alianza y el Señor le dice: ¿por qué te estás apoyando en otros y no en mí? Y entendí a través de esa palabra, porque esta palabra que voy a hablar hoy tiene que ver con esto también. Cuando uno busca los remedios y busca las soluciones en otra fuente que no es Dios. Porque lo que hemos sido llamados para seguir a Cristo, nuestra fuente es Cristo. Cristo es la fuente y es suficiente para todo lo que tú necesites. Repito, Cristo es la fuente y es suficiente para todo lo que tú necesites. Entonces es muy frágil el estar centrado en Dios. Y necesitamos todos los días, consciente e intencionalmente, hacerlo. Todos los días. Porque el que estés centrado hoy no te garantiza que el mañana lo estés. Entonces el día martes estuve hablando un poco acerca de esto, ¿verdad? Los que estuvieron el día martes pues ya saben toda la historia. No vamos a repetir la prédica del martes.
Pero el día miércoles estuvimos con los hombres. Y también con los hombres pues tuvimos un tema que hablaba acerca de la necesidad de estar progresando porque no podemos estar estancados. Y necesitamos progresar y progresar, porque el estancamiento es sinónimo de deterioro. En el Señor necesitamos todos los días progresar, avanzar. Nosotros no tomamos agua una sola vez, estamos requiriendo ir constantemente a la fuente. El que toma agua una sola vez, decíamos en esa oportunidad del miércoles, todos los que estábamos allí compartíamos, ¿verdad? Que si alguno había sentido sed en alguna oportunidad. Y es justamente lo que pasa en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual no podemos pensar que solamente acercarnos a Cristo en una oportunidad es suficiente. Y el Señor en el libro de Apocalipsis, Él termina con estas palabras: todo aquel que tenga sed puede acercarse y tomar gratuitamente de la fuente del agua que yo le daré. ¿Ok? Eso es algo que es constante, todo aquel que tenga sed. Y hay algo que yo quiero hablar el día de hoy, y es la necesidad porque el mismo Señor Jesucristo habló de bienaventurados acerca de aquellos que tienen necesidad espiritual, cuando dijo bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que tienen y que sienten la necesidad. Ser pobre de espíritu es saber que tú no te vales solo. Ser pobre de espíritu es saber que estás dependiendo de Dios siempre. Y como nosotros necesitamos estar dependiendo de Dios siempre, necesitamos recurrir siempre. Y por eso es que en Apocalipsis, el Señor Jesús da esta declaración. Es el último versículo de Apocalipsis. Dice: aquel que tenga sed, venga y beba de la fuente. Siempre necesitamos mantenernos conectados a la fuente, porque hay también lo decíamos, y creo que lo compartí con uno de los del equipo pastoral también. Hay un texto en Jeremías que dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no mantienen el agua. Dentro de eso, dentro de los males, el mal más malo, si se pudiese decir de alguna forma, el peor de los males es abandonar al Señor. Los demás es consecuencia del primero. Por eso en una conversación que tuve con uno de mis hermanos acá de la iglesia, yo le decía: aquí el problema que tú puedas tener, cualquiera que se llame el problema, se resume, y si apuntamos a ese, resolvemos los demás, es haber abandonado al Señor, en lo que sea. Si tú tienes problemas de adicción, el problema no es la adicción. Si tú tienes problemas económicos, el problema no es la economía. Ese no es el problema. El problema original es que todo aquello que esté suplantando lo que es la corriente de agua en tu vida, ese es el problema. Entonces, para que tú no tengas sed, no vayas a la fuente, porque dice: cavaron para sí cisternas rotas que no mantienen agua. Para no estar con esa constante de necesidad o carencia, tenemos que acudir a la fuente. Aquel que está en un pecado que no puede salir de él es porque no ha acudido a la fuente. Aquel que está en su vida envuelto y que sus pies están constantemente en un círculo vicioso de pecado, es porque simplemente se está enfocando en ese pecado y no se está enfocando en la solución a ese pecado, porque la solución a ese pecado es acudir a la fuente. Porque cuando tú te enfocas en querer dejar de hacer las cosas, pero no te enfocas en buscar a Dios, entonces siempre ese enfoque está mal direccionado. El enfoque es: busquemos a Dios y Él va a saciarnos de tal forma que no va a haber nada que pueda atraernos para satisfacernos. Entonces, esto lo hablaba el día miércoles con los hombres, pero el día viernes hablé en la clase de la etapa 3, ¿verdad? En la etapa 3 estamos hablando acerca del servicio. Y con el servicio decíamos algo.
Ya entramos en el módulo de servicio. Hago una publicidad para todos aquellos que no vinieron a clase de la etapa 3. Todos los que terminaron la 2 y puedan estar en la 3. Estamos hablando del servicio. Hay 2 módulos que son los dones y el servicio. Estamos por el servicio. Pero hablando del servicio, decíamos que el servir no puede ser en resumen, ¿no? Porque fue toda una clase. Decíamos que el servicio, en resumen, cuando el Señor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, habla acerca de la elección de los diáconos, que es la primera necesidad que tiene la iglesia naciente a causa de un problema que se presenta. La iglesia naciente, todos la idealizamos, decíamos, pero tenía sus problemas. Porque la viuda de los griegos era desatendida, no le servían en las mesas a las viudas de los griegos, porque quizás eran griegos. Había un problema allí como en aquel momento no me acuerdo cuál fue la palabra que usamos, ¿verdad? Pero cuando tú prefieres a alguien por su condición en lugar de a otro, por su condición de nacimiento, los judíos, y aunque los otros eran griegos y se habían hecho judíos, pero eran griegos. Y hubo una preferencia dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia primitiva, que a veces la idealizamos, pero también tiene sus problemas. Y decían los apóstoles, no es bueno que nosotros dejemos la palabra y la oración, porque cada uno tiene una función específica dentro del cuerpo. Todos somos iguales, pero no todos hacemos lo mismo, todos somos necesarios. Pero decíamos en esa oportunidad, ¿verdad?, que a los que eligieron para ser diáconos tenía que tener un requisito, y eran ser varones llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué se necesitaba que los que iban a servir algo que pareciera como tan insignificante, o parecer una labor que no requiere tanto? Varones del Espíritu Santo debe ser el que predica, o varón del Espíritu Santo debe ser el que ora, el que tiene que ministrar, el pastor, el profeta, el evangelista, o los dones residentes como lo hemos estudiado. No, el que sirve necesita estar lleno del Espíritu Santo. Lo decíamos el viernes. Pero ¿por qué necesita estar lleno del Espíritu Santo el que sirve? Porque el producto del servicio no puede ser una labor de tu esfuerzo. Hoy quiero hilar todos estos pensamientos, los voy a hilar todos uno por uno en la prédica de hoy. Porque la labor de tu servicio no puede ser por el sudor de tu esfuerzo. La labor de tu servicio tiene que ser producto del fruto del Espíritu Santo. Repito, la labor de tu servicio tiene que ser producto del fruto del Espíritu Santo, porque si no echas a perder lo que nuestro Señor Jesucristo está construyendo. Vuelvo y repito, si con tus buenas intenciones y en tu esfuerzo humano quieres servir, el Señor te va a decir, no me sirves. ¿Suena duro? Si con tus buenas intenciones y con el sudor de tu esfuerzo humano quieres servir, el Señor te va a decir, no me sirves. Porque esto no se trata de esfuerzo humano. En cualquier área que tú estés, porque tan solo era servir a las mesas lo que el Señor estaba pidiendo para la elección de los diáconos. Repartimiento del pan, de la distribución de los alimentos. Ah, no, aquí lo que hace falta es un contador. No, aquí hace falta alguien lleno del Espíritu Santo. La iglesia no necesita, escúcheme y escúcheme con oídos circuncidados. Usted me entiende, ¿verdad? Cuando digo esto. Escúcheme con oídos circuncidados. La iglesia no necesita profesionales en diferentes áreas. Necesita hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Amén. Hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Y si son profesionales, gloria a Dios. Pero la prioridad es que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en nuestras buenas intenciones acudimos, y todavía no he empezado la prédica, discúlpenme, pero esto fue el viernes.
Los que no vinieron a la etapa 3 se lo perdieron. Cuando nosotros en nuestras buenas intenciones acudimos y obramos, metemos la pata. Cuando no estamos llenos del Espíritu de Dios, sino que en nuestras intenciones queremos hacer algo. Si no, pregúntenselo a Adán y Eva cuando cosieron hojas de higuera y se las pusieron. Esfuerzos humanos tratando de hacer una obra divina. Esta obra en la que estamos es divina. Es la construcción de la iglesia del Señor y tú eres parte, porque tú eres una piedra, pero que también tú eres parte de la construcción. Esto es algo que es como loco, ¿verdad? Pero todos estamos en esta obra porque nadie aquí está de espectador. Repito, nadie aquí está de espectador. Ahora sí vamos a Isaías capítulo 30 porque esta fue la palabra que Dios me dio, pero quiero hilarla con todas estas ideas que ya yo les he dado. Ok, con todas estas ideas que en la semana el Espíritu Santo nos ha ministrado a la iglesia que ha podido estar, y lo traje, ¿por qué? Porque hay una iglesia que a veces no puede venir, y está bien. No puede venir a veces los martes, los miércoles o los viernes, pero hoy viniste domingo y el Señor te va a hacer un resumen y te trae una palabra para que hilemos todas estas ideas a través de la palabra de hoy, que vuelvo y repito, esta palabra el Señor me la dio hace 2 años atrás cuando todavía no éramos nadie. O sea, ni siquiera estábamos acá. Amén. Isaías capítulo 30. El título del tema hoy es la vida en el Espíritu. Y vamos a hablar un poco acerca de esto. Isaías capítulo 30. Y vamos a leer exactamente los 2 versículos que el Señor me dio, porque fueron tan solo el 23 y el 24 de Isaías 30 que el Señor me dio. Hace 2 años atrás, solamente estos 2 textos. Y después el Señor me empezó a administrar con todo el capítulo. Pero quiero, así como el Señor me lo dio, quiero darlo a la iglesia. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra. El Señor va a dar lluvia a donde están sembradas las semillas, a la sementera, cuando siembres la tierra. Y dará pan del fruto de la tierra y será abundante. Miren el término ese, abundante, me gusta porque la iglesia se llama vida abundante y será abundante. Y si usted forma parte de esta iglesia, quiero decirle que esta palabra es para usted. Porque el Señor me la dio a mí, aún no conociéndonos todavía. Y dice, y dará pan del fruto de la tierra y será abundante. Y ese término yo lo tuve que buscar en el diccionario porque para mí era desconocido. No sé si tienes otra versión ahí que me la puedas cambiar de la Reina Valera a otra. Una versión NTV por lo menos, o cualquier otra versión para que tengamos. Entonces el Señor te bendecirá con lluvia durante el tiempo de la siembra. Habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales. Esta la resumió bastante. Y habrá muchos pastizales para tus animales. Y el 24, los bueyes y los burros que cultivan los campos comerán buen grano y el viento se va a llevar la paja. Ok, devuélvete al 23 un momento y ponme otra versión que no sea la NTV. Palabra de Dios para todos. Te dará lluvia para la semilla que siembres en el campo. El grano de la cosecha de la tierra será rico y sustancioso. Y en aquel día tus ganados pastarán en amplios pastizales. Alguien me había dicho la otra vez que era pingüe, porque era exactamente esa palabra pingüe. Era gordo. Era gordo, robusto, ¿verdad? Entonces, esa era la palabra, así como la predicación de la semana pasada. Lo gordo. Así era que se llamaba la predicación de la semana pasada, era lo gordo. Amén. Esa palabra yo la recibí en mi espíritu y me alegré. Y dije, wow, Señor, qué poderosa palabra. Y eso, justo esos 2 versículos nada más. Y la recibí como una promesa. Porque la recibí como una promesa porque realmente es una promesa. Y dentro del marco que lo establece en Isaías es una promesa.
Es una promesa para Israel, pero yo entiendo algo, que aquí en todo el capítulo 30 hay un principio poderosísimo. Un principio que lo hablamos en esta semana y que quiero más o menos ponerlo en contexto. En el versículo 1 del capítulo 30, vamos al 1 del 30, hay una denuncia para el pueblo de parte de Dios. Empieza con una denuncia, y la denuncia es esta: hay de los hijos rebeldes, dice Jehová. Pónmela en la Reina Valera, por favor. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Empieza así. Ahora, yo quiero ponerlos en el contexto de toda esta palabra, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una amenaza sobre el pueblo de Israel. Así como hubo en los tiempos de Asa, hay una amenaza para Israel en este momento. Y es más, yo no estoy muy seguro si es la misma situación. Habría que buscarlo. Pero para el pueblo de Israel había una amenaza de los asirios. Los asirios prometieron atacar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel buscó apoyo. Y en el versículo 2 dice: hay de los que se apartan de mí. Y en el versículo 2 de este mismo capítulo 32, dice el versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Están siendo amenazados por Asiria, un imperio que era poderosísimo para esa época. Y los israelitas agarran y van a buscar protección en Egipto. Quieren buscar, mandan una embajada para Egipto a pedir la protección de los egipcios. Pero el Señor le dice: ay de los hijos que se apartan y buscan cobertura y no de mi espíritu. Están buscando, porque ¿qué hace la cobertura? Protección. La cobertura te protege. Yo no sé si de alguna manera, lo que pasa es que me están llegando las ideas acá, ¿verdad? Y tengo un orden establecido, pero voy a romper el orden que tengo aquí. Porque a veces... Hace ratico les dije a ustedes que el esfuerzo humano muchas veces hace que por nuestra propia fuerza, así como en el principio, cuando Adán y Eva les fue rota su relación, porque allá quiero llegar a la relación con Dios, ellos por sus propios medios cosieron hojas de higuera y se cubrieron y se taparon porque estaban desnudos. La desnudez es la realidad de una iglesia como la que se presenta en el libro de Apocalipsis capítulo 3, tipo la Odisea, que dice, escúcheme bien, cómo decía el Señor y cómo decía la iglesia. Tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, yo te estoy diciendo que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, porque hay dos realidades. Hay una realidad humana y hay una realidad espiritual. El que piensa en las cosas de la carne está viviendo una realidad humana. Repito, el que piensa en las cosas de la carne siempre va a vivir en una realidad humana. Cuando el hombre le es cortada su relación con Dios, pensó en las cosas de la carne y su realidad humana le dijo que estaba desnudo. Y con su esfuerzo está tratando de cubrirse. Sin embargo, Dios lo reprende, lo busca
El Señor lo busca, ¿por qué? Porque se escondieron. A pesar de que estaban cubiertos con su esfuerzo, sabían y tenían miedo y se esconden. ¿Cierto? Y van y se esconden. Y el Señor los busca. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque Él quiere solucionar su problema, porque no lo deja a la deriva, sino que el Señor intencionalmente busca al hombre porque sabe que el problema del hombre no lo puede resolver el hombre. Ese problema no estaba resuelto, el de su desnudez no estaba resuelta. Y va y lo busca, y cuando los halla, los amonesta, pero les resuelve el problema. Porque entonces los cubre de piel. Porque lo que el hombre podía hacer en su esfuerzo era inútil. Y el Señor tiene que conseguirlo. Y entonces tiene que sacrificar ¿a qué se parece? Para poder cubrirlos tiene que haber un sacrificio. Y los tapa. El primer sacrificio en la Biblia. Y no quiero que ustedes me crean porque yo se lo estoy diciendo, pero busque Génesis capítulo 3. Si alguien lo consigue más rápido, me lo sopla. Versículo 21. Génesis 3, 21. Si tú te vistes por tus propios medios, estás desnudo. Repito. Si tú te vistes por tus propios medios, estás desnudo. No sirve. La iglesia de la Odisea, me gusta porque empieza, yo conozco tus obras. Estaba obrando. No era que no obraba, estaba obrando. Pero estaba obrando en sus medios. Está desnuda. ¿Sí? Apocalipsis 3:14. Búscame Apocalipsis 3:14. El versículo 15. Yo conozco tus obras. Ahí está, yo conozco tus obras. Es una iglesia que obraba. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que el primer mensaje de este año fue hablamos de la Odisea? Ajá. En el 15 dice, yo conozco tus obras. Pero el versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué la iglesia, la Odisea, está diciendo que es rica? Porque está viviendo de una realidad humana. Está caminando en una realidad humana. Y la iglesia no está llamada para caminar en una realidad humana. Cuando tú caminas en una realidad humana y no caminas, como el título que le coloqué a la palabra de hoy, viviendo en el Espíritu, tú vas a pensar que teniendo dinero lo tienes todo. Le estoy hablando a la iglesia. Tus pensamientos son humanos. Y tú dices, no, de ninguna cosa tengo necesidad. Y como de ninguna cosa tienes necesidad, no acudes a la fuente. Como no tienes necesidad, porque ¿quién va a acudir a tomar agua si no tiene sed? Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué no acudimos a Cristo?
¿Por qué nuestra relación con Cristo es tan pobre? Porque nos hemos sentado a saciarnos con otro tipo de fuente. Y le estoy hablando a una iglesia que no quiero que sea la Odisea. Le estoy hablando a una iglesia de los tiempos finales. Y yo no puedo quedarme callado como pastor en estos tiempos a decirle a la congregación todo está bien. No, tranquilo, todo está bien, todo está bien, todo está bien. No. No todo está bien. Porque aquellos que no están acudiendo, hay que examinarse por qué no estamos acudiendo. ¿Por qué? Si lo principal que el Señor ha establecido, y allí es donde donde apuntamos. Miren, estamos apuntando a que nosotros podamos obedecer al Señor. 2025, año donde tenemos que aprender a obedecer. Lo hemos declarado. Año donde tenemos que aprender a obedecer. Pero ¿por qué tenemos que aprender a obedecer? Porque es la manera donde nosotros podemos entender que amamos al Señor. ¿Cómo yo sé que estoy amando al Señor? Porque al final, el principal mandamiento es amar al Señor. Y eso es lo que todos estamos buscando. Al Señor Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el principal de los mandamientos? ¿Qué fue lo que Él dijo? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Tienes que amar a Dios. Pero ¿cómo yo sé que estoy amando al Señor? La forma en que yo sé que estoy amando al Señor es si yo estoy obedeciendo. ¿Y cómo yo sé esto? ¿Cómo yo sé que yo estoy obedeciendo al Señor? Daniel, búscame el versículo que te pedí que no lo anoté. Juan 14. Juan capítulo 14. Versículo 15. Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cómo vamos a amar al Señor cuando yo no estoy obedeciéndole? Eso es algo que no tiene... Eso no tiene relación. Si tú dices que amas al Señor, obedécele. Es que no puedo obedecerle, entonces no estás amándole. Pero el Señor en todo en Juan 14, y aquí quiero meterme, vamos a ver cómo lo hacemos, porque esto está en el marco de la promesa del Espíritu Santo que el Señor le da a los discípulos. Juan 14, el versículo 15, en mi Biblia, no sé si en su Biblia dice esto, pero en mi Biblia dice la promesa del Espíritu Santo. Y dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y dará otro Consolador para que Él esté con vosotros para siempre. Pero ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con amar? ¿Y qué tiene que ver la promesa? Porque una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es que tenemos que deslastrarnos de unas cosas que hemos aprendido que no nos sirven para nada. Como que, por ejemplo, ¿qué es la promesa del Espíritu Santo? Y muchos piensan que la promesa del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. La promesa del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, pero no es la promesa del Espíritu Santo. Aquí su mente va a empezar a explotarle. Porque hemos aprendido cosas que no son correctas y que no podemos entonces caminar en lo correcto por estructuras que hemos aprendido que no son correctas. En la manifestación del Espíritu Santo está el hablar en lengua, sí. Pero todo no se enfoca en hablar en lenguas. Yo no puedo enfocar mi vida en que el objetivo es hablar en lenguas. El objetivo de mi vida es que yo esté lleno del Espíritu Santo. Las lenguas son consecuencias.
dice el Espíritu, sí, pero no es la promesa, porque la promesa te la está dando el Señor en un contexto aquí, en Juan, de amar al Señor. Porque si me amas, guarda. Pero ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con amar al Señor y con guardar? Porque es que esa es la obra del Espíritu, que tú te relaciones con el Señor. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Es más, mire cómo lo sigue diciendo, voy a seguir describiendo esto. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. No lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y dice, no voy a dejarle huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Lo sigue repitiendo. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el guardar los mandamientos de Jesús y amar a Jesús? Es que la obra del Espíritu Santo, lo que Él comenzó a hacer aún antes de convertirte, porque quiero que sepas que el Espíritu Santo, antes de que te convirtieras, ya está trabajando en ti. Amén. Hay algo que se llama gracia preveniente. Porque la Biblia dice que no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Qué significa esto? Que estamos inhabilitados para buscar a Dios. Él fue el que nos busca a nosotros. Amén. El Señor es el que nos busca a nosotros. ¿Quién lo busca? Entonces Él empieza a poner inquietud en nosotros. Por eso en esta semana, cuando hablaba con la iglesia, yo le decía, si hay alguien que tú conoces, que no es creyente, pero que tiene interés por conocer cosas de Dios, es el Espíritu Santo trabajando en él ya. Una de las formas en que podemos unirnos a trabajar allá al Señor es estando pendiente a nuestro alrededor de aquellas personas que tienen interés en Dios y que de alguna manera te lo hacen saber. Entonces ya Dios está trabajando en él, únete al trabajo de Dios porque Dios está trabajando en él. Entonces Él empieza a buscarnos antes. Así como cuando Adán estaba escondido, ¿dónde estás tú? Esa es la búsqueda de Dios. Esa es la búsqueda de Dios. Ahora, aquí me está hablando, en todo este pasaje del capítulo 14 de Juan, me está hablando de que es el Espíritu Santo el que puede hacer en nuestra vida que nosotros podamos amar a Jesús. ¿Y de qué forma? Haciéndonos obedientes. ¿Pero de qué forma nos hace obedientes? A través de relacionarnos con Él. No hay otra forma. No hay otra forma de relacionarnos con Él. No hay otra forma de obedecerle. Es como, a ver, si yo les digo, yo les voy a dar una clase, de cómo amar. Por mi experiencia con mi esposa. Por mi experiencia con mi esposa, yo le doy una clase. Bueno, usted tiene que hacer esto para poder amar. Usted empieza a agarrar nota. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que haber buena comunicación. Tiene que haber cariños. Tiene que haber muestras de afecto. ¿Cómo cuántas muestras de afecto? Por lo mínimo unas 3 veces al día. Un besito, un abracito. Estoy enseñándole, usted está notando. Entonces usted va a su relación.
Entonces, bueno, para amar es esto. Entonces dice, bueno, voy a darle un besito, le doy un besito y bueno, ya llevo uno. Son 3 veces al día. La oración son 3 veces al día. En la mañana, al mediodía y en la noche. Llevo una, ya voy a cumplir la segunda al mediodía. Y usted va con esa intención. No se puede. No se puede. No se puede hacer. ¿Cómo yo le digo a usted en qué consiste una relación de amor? No puedo limitarla. Porque dice, ya 3 veces ya cumplí hoy, ya le di mis 3 besitos diarios. Mañana vuelvo otra vez y te voy a volver a dar otros 3 besitos. Eso es algo que es ridículo. En una relación eso es ridículo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para relacionarnos. Para relacionarnos. Para que le amemos. Para que aprendamos a obedecerle. Porque en eso consiste en el amor que le manifestamos al Señor. Si el amor que yo le manifiesto al Señor es una obediencia rígida por imposición, no es amor. Si el amor que yo le manifiesto al Señor es una expresión de mi relación con Él, de todos los días que va creciendo, eso es amor. Pero quien me enseña a mí ese amor es el Espíritu de Dios, que está contigo, está dentro de ti, también está fuera de ti. Está con vosotros y está en vosotros. Eso es. Y esto fue prometido. Este tipo de relación lo prometió el Señor. No en el Evangelio de Juan, lo prometió en Joel. Por eso es que es la promesa. ¿Qué es la promesa? Dice en los postreros días, dice el Señor, esta es la promesa del Espíritu, la que está en Joel, que fue prometido para los postreros tiempos. ¿Cuál fue? En los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa del Espíritu, que iba a ser derramado sobre todos nosotros. ¿Para qué va a ser derramado? Porque nosotros estábamos desnudos. Porque el hecho de estar desnudos es estar vulnerables, es estar descubiertos. Si usted está descubierto, está como la iglesia a la Odisea. Si usted está descubierto, está como Israel cuando busca cobertura en Egipto. Porque pensar que viéndolo con los ojos humanos, usted diciendo, yo necesito hacer algo para protegerme. Y todo lo que usted haga para protegerlo en sus fuerzas está viviendo una realidad humana. Pero la iglesia no es para caminar en realidad humana. La iglesia es para caminar en una realidad espiritual. Porque no somos... Mire lo que dice la palabra. El apóstol Pablo a los Gálatas. Yo no se lo estoy diciendo, yo se lo voy a decir por la palabra. Gálatas capítulo 5. Digo, pues anda en el Espíritu. Lo tengo yo por aquí, Daniel. Lo tengo yo por aquí. Gálatas 5, mire lo que dice. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Pueden ser muy buenas las intenciones, pero el deseo de la carne, cuando tu carne busca protección, no es contrario. Dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Si no andas en el Espíritu, andas en la carne. Yes. No hay forma de que andes en los dos. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque la cuestión aquí es que no podemos hacer lo que querramos. Lección 1 de obediencia. No puedes hacer lo que tú quieres.
Clase número 1. Sacárselo de nuestro contexto, de esta generación, es una locura. Porque la generación en la que vivimos nosotros, usted sale para la calle y todo el mundo hace lo que le da la gana. Tanto es así que ya la gente se está hasta deslastrando de los gobiernos. Porque quieren hacer lo que quieren. No, este gobierno no me deja hacer o no nos deja hacer lo que queremos. Mejor vamos a sacarlo y vámonos. No obedecemos ni a la misma gente que está en autoridad. Porque esta es una generación que está acostumbrada a hacer lo que quiere. Estos se oponen entre sí. La carne y el espíritu se oponen. En estos días nos lo explicó nuestro hermano Richard en la reunión de hombres. Excelente. Los deseos de la carne y los deseos del espíritu son opuestos. Si tú te arrimas, allá está representado los deseos de la carne como un círculo negro. Aquí está representado como un círculo transparente. Los del espíritu y los de la carne. Tú estás en el medio. Pensando que tu seguridad, lo puedo decir, está en tus manos. Tu seguridad no está en tus manos. Tu seguridad está en las manos de Dios. Si eres la iglesia, tu seguridad está en las manos de Dios. Mi futuro. Estoy trabajando por mi futuro. Tu futuro está en las manos de Dios. No estoy diciendo que no trabajes. Estoy diciendo que no te preocupes. Porque tu futuro está en las manos de Dios. Pero eso lo logras a concebir cuando estás más de este lado. De este lado. Se oponen entre sí. La iglesia Laodicea es una iglesia carnal. Porque dice, yo tengo, me enriquecí. Yo tengo porque no tengo necesidad, no estoy desnudo. No se está viendo en el espíritu. Es una iglesia desnuda. ¿Qué es una iglesia desnuda? Es una iglesia como Israel, pensando que se está cubriendo con Faraón y con su imperio, y no buscó al Señor. Isaías 31 y 2. Hay de los que buscan cobertura y no de mi espíritu, dice el Señor. Hay de los que buscan cobertura y no de mi espíritu, dice el Señor. Y piensan que porque están apadrinados, están bien. Si no estás apadrinado por el Señor, estás mal. Busca la cobertura de Dios. ¿Cómo se busca la cobertura de Dios? Joel dice, en los postreros tiempos derramaré. Me gusta el término derramar. Porque cuando se derrama algo, ¿verdad? Cuando usted sale de la lluvia, se están derramando los cielos. Y cuando usted sale, ¿qué hace la lluvia sobre usted? Lo cubre por completo. Lo cubre por completo. El Espíritu Santo está en nosotros. Ya está en nosotros, pero Él también necesita estar. Está en nosotros, también está con nosotros. Dos dimensiones, interna y externa. Está en todas las dimensiones de nuestra vida. Está internamente. Él es el que te dice que está bien y que está mal, porque aunque tú no quieras, como Él está por dentro de ti, cuando tú haces algo malo, Él te lo dice. Pero ¿qué es derramar? Entonces el aspecto que me cubre por completo y que me reviste entonces. No estoy desnudo, no estoy vulnerable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora me está revistiendo a mí también. Amén. Eso es lo que el Señor está demandando en Isaías capítulo 30 al pueblo de Israel, que habían buscado cobertura y no de su espíritu. Y
promete el Señor derramar de su espíritu. Cuando habla sobre toda carne, porque era para todo tipo de personas, todos aquellos que se iban a, en un futuro, ya estaba profetizado, que muchas personas iban a ser parte del cuerpo de Jesús. Y esas personas que son parte del cuerpo de Jesús son esas sobre las cuales se derrama el Espíritu Santo. Y esa es la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu es que tenemos a nuestra disposición el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, que nos va a proteger y nos va a quitar toda desnudez que nosotros en nuestros ojos humanos estemos buscando protección que no sea de Dios. Cuando estemos buscando cobertura que no sea de Dios. Cuando como iglesia que debemos que nuestra fuente es el Señor y busquemos otras fuentes que no nos van a saciar, es el Espíritu Santo, el único que puede saciar nuestra vida. Esa es la cobertura y esa es la promesa que fue dada en Joel para nosotros. Esa es la promesa de Joel para nuestra vida. La promesa del Espíritu Santo que iba a estar por nosotros y con nosotros. El Señor en Isaías capítulo 30, hay un versículo, volvamos a Isaías 30. Versículo 15, Isaías 30, 15. Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque el Señor le está diciendo, ustedes están siendo amenazados, no hagan nada, yo los voy a defender. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántas espadas vamos a tomar? Estate quieto. Tú estás viendo el peligro, estás viendo con ojos humanos. Está como el siervo del profeta, ¿se acuerdan? Cuando había un ejército alrededor de él. Ay, Señor, estamos perdidos. Hay un ejército que viene por nosotros. Tranquilo. No puedo estar tranquilo porque yo estoy viendo la realidad. Es que tú no ves la realidad que hay. Hay todo un ejército que nos está persiguiendo. Tranquilo. ¿Cómo puedo estar tranquilo? Señor, ábrele los ojos al criado. ¿Cuáles ojos estos? No, estos están... Cuando tenemos bien abiertos nuestros ojos humanos, tenemos bien cerrados los espirituales. ¿Por qué? Porque veía la realidad. Y la realidad era que verdaderamente había un ejército alrededor de ellos, humanamente hablando. Pero ¿sabes qué? La realidad humana y las armas de las milicias que son carnales es para el mundano, para el que no tiene ojos espirituales. Para el que tiene ojos espirituales, basta con abrir los ojos espirituales para ver la realidad espiritual. Y la realidad espiritual te está diciendo, quédate tranquilo, porque aunque tú veas humanamente que es imposible, yo te voy a salvar en quietud y confianza. Qué difícil. Nos la ponen difícil. Porque cuando nosotros estamos acostumbrados a lo carnal, ¿y por qué estamos tan acostumbrados a lo carnal? Porque es que estamos condicionados a lo carnal. ¿Por qué estamos condicionados a lo carnal? Voy a darles estas tres cositas y ya, termino. Romanos capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Voy a darle una seguidilla aquí. Porque los que son de la carne piensan. Primer paso. En todo lo que nosotros nos desenvolvemos, nuestros sentidos están prestos. Nuestros sentidos están prestos. Lo que tú estás viendo, lo que tú estás escuchando. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando tú? ¿Qué clase de música escuchas? ¿Qué clase de películas estás viendo? ¿Cuáles son las imágenes que están llegando a tus ojos? ¿Qué son las cosas que están llegando a tus oídos, que las estás asimilando, que te estimulan para pensar? Porque lo primero que va a hacer es pensar en las cosas de la carne. Pensar en las cosas de la carne. Y estamos hablando de que en Gálatas nos decían que para donde nosotros nos inclinemos, nos vamos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse ahora ya pasó de pensamiento a lo que yo hago. Porque te aseguro que en lo que piensas es en lo que te vas a ocupar. En lo que tú piensas es en lo que tú te vas a ocupar. Porque no podemos desvincular una cosa, tus pensamientos de tus acciones no están desvinculadas. El que actúa es porque previamente pensó. Cuando Adán y Eva comieron, no fue en ese momento, porque ya Eva venía considerando, porque vio con lo que ella vio, ya empezó en sus pensamientos a maquinar. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Aquí está muerte y vida. Por cuanto los designios es la inclinación. Cuando tú te ocupas en algo y reincides ocupándote en eso, estás inclinado a. Repito. Cuando tú te ocupas en algo y reincides en eso y vuelves a hacerlo, creas en ti algo que se llama inclinación. Inclinación a. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven, ahí está el punto, pensamiento, acciones, inclinaciones y estilo de vida. Repito, pensamientos, acciones, inclinaciones y estilo de vida. ¿Qué estilo de vida estás viviendo? El Señor quiere que vivamos en el Espíritu. Que va con el Señor es la que anda en el Espíritu. No la que está mal informada, sino la que vive en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es algo que yo voy a caer en un trance. Estoy en el Espíritu, estoy en un trance. No es estar en un trance. Vivir en el Espíritu es que el Espíritu Santo tenga. Vivir en el Espíritu es que el Espíritu Santo tenga el espacio suficiente en tu vida. Repito, vivir en el Espíritu es que el Espíritu Santo tenga el espacio suficiente en tu vida. Que ya tú digas, yo estoy menguando, pero el Señor está creciendo. Que tú puedas decir, hoy yo voy a morir. Usted sabe que es lo más difícil. Y lo voy a decir porque es lo más difícil para mí. A lo mejor usted ya pasó esta lección. Usted sabe que es lo más difícil para mí, doblegar mi orgullo. Doblegar el orgullo es lo más difícil para mí. Cuando yo no tengo la razón, cuando estoy en una situación y tengo que reconocer que no tengo la razón, a veces no lo quiero aceptar.
Reconocer que perdemos. Reconocer que no somos el centro. Reconocer que nuestra vida no es nuestra vida. Son golpes. Reconocer que no podemos hacer lo que queramos, pero al final vamos a llegar a amar lo que queremos. Porque lo que queremos va a estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Todos son golpes. Y sabes que a veces provoca decir no acepto esto. Hoy leímos un pasaje, Romanos capítulo 15. Y ese pasaje es duro. Porque habla de soportar a los hermanos. Es duro soportar. ¿Sabe qué es duro soportar a los hermanos? Yo no sé si a mí me pasa nada más. Es duro soportar aún a los hermanos de sangre, a nuestros hermanos en Cristo también. Es duro. Ponme Romanos 15, por favor. Voy a cerrar con esto. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Por qué, Señor, está ese pasaje? Yo quiero agradarme a mí. Y no agradarnos a nosotros mismos. Es duro. Una de las cosas que estamos condicionados, y estamos condicionados todos, porque todo, escúcheme, todo conspira contra la iglesia para este tiempo. Todo conspira contra la iglesia para este tiempo. Todo. Donde tú te metas, ¿por qué vas a soportar? Vete. Cuando yo lo hago en mis fuerzas, yo necesito algo más que mis propias fuerzas. Para ser pastor tienes que estar lleno del Espíritu de Dios. Para ser un servidor que se para en la puerta, tienes que estar lleno del Espíritu de Dios. Para subirte y cantar, porque cuando tú le cantas al Señor. Cuando tú le cantas al Señor. A todos los músicos, cuando tú le tocas al Señor. El servicio que están prestando no es para los hombres. No es, ay, qué bonito hoy tocaron, o qué feo hoy tocaron. Porque no lo estamos haciendo para agradarnos. Lo estamos haciendo para el Señor. Pero ¿sabes qué? Tú vas a escuchar, qué feo lo hiciste. Ay, qué falla tuviste. No parece que fueras un músico. ¿Y sabes qué? Tú dices, esto no me agrada. A mí no me agrada. A mí no me agrada. Ay, pastor, pero yo escuché siempre eso y lo que usted dijo no me agrada. A mí no me agrada. Pero tengo que hacerlo. Porque yo no me agrado a mí mismo. Tú tienes que aprender que no te puedes agradar a ti mismo. ¿Por qué? Porque Cristo no se agradó a sí mismo. ¿Usted cree que para Cristo fue fácil que le agarraran las barbas y se las jalaran? Eso lo hicieron. Pasa el siguiente versículo. El 2. Vivir para agradar a los demás. O sea, yo no voy a hacer esto porque... No, ese no es el concepto. Ese no es el concepto. El concepto es que tú estás en el Señor y tú tienes que hacer lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Así sea que lo que tú estés haciendo te desagrade a ti. Sigue el versículo siguiente.
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo hubiese podido haber dicho, no, yo no voy a soportar más. Pero Él lo soportó. Él lo soportó. ¿Por qué lo soporta Cristo? Él era conducido. Cristo nos dio el ejemplo. Todo lo que Él hizo, todo lo que nos mandan a hacer, primero lo hizo Él. Y Él nos dio ejemplo. Versículo siguiente. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Lo que le pasó a Israel, la promesa que el Señor le da a Israel, es una promesa que el Señor me dio a mí como pastor para la Iglesia de Vida Abundante. En un contexto donde Israel había puesto su esperanza y su confianza en Egipto, y el Señor le dice, no quiero que tu confianza esté puesta en lo que tú ves humanamente. Yo quiero que tú confíes a pesar de lo que veas alrededor. Confía y está tranquilo porque esa es tu fuerza. Tu fuerza es la fe que puedas desarrollar en el Señor. Esa es tu fuerza. Y si haces esto, dice el Señor, si tú lo haces, entonces va a venir sobre ti la bendición de tal forma, sobrenatural. A todos nos gusta que nos prediquen, que nos profeticen de bendición. Pero nos gusta una bendición que es como la da el mundo. Pero la bendición que da el mundo añade tristeza. La bendición que da Dios no añade tristeza. La bendición que da Dios no añade tristeza. Tenemos que vivir por el Espíritu. Año 2025. Necesitamos vivir por el Espíritu de Dios. Cada día tú tienes que menguar y Cristo ser el centro en tu vida. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando tú digas a tal punto que aún hasta tus pasos los dirija el Señor,